le gusta a Elizabeth el Salmo. No sé por qué hay partes de la Biblia que le gustan a uno más que otros. Pero el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 14, empezamos diciendo que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo o del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Dicen que la época del Antiguo Testamento fue la época en la cual se reveló Dios como creador y como padre. Que la época del Nuevo Testamento, que fue la historia de Jesús en sus 3 años, fue la manifestación de Dios como hijo, pues Jesucristo se presenta y camina en el mundo, y la gente lo reconoce como el Mesías, como el hijo de David, pero también lo reconoce como el hijo de Dios. Entonces fue como la época de Jesús. Y luego, después que Jesús desaparece del escenario público, de visible, entonces viene una nueva época, y es en el cual se revela la iglesia, se manifiesta la iglesia como cuerpo de Cristo. Nosotros que estamos aquí en este momento somos iglesia. Si no estaríamos nosotros en este momento acá, no habría iglesia, porque la iglesia somos nosotros, son los miembros, son la iglesia. Cada uno de ustedes hace parte del cuerpo de Cristo. Ya lo leía mi hermana Elia en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, decía que todos somos un cuerpo y que todos hemos bebido del mismo espíritu. Luego, si esta es la época de la iglesia, entonces tiene que haber algo que sostenga esta iglesia. Porque en la época del Antiguo Testamento, del pueblo judío, lo sostenía la manifestación de Dios. Y no era un Dios tan pacífico, era un Dios belicoso, que guerreaba. El Dios de Israel era un Dios que cuando no le ponía atención, venía y daba duro, tanto a los enemigos de Israel como al mismo pueblo de Israel. Porque cuando bajó Moisés del Sinaí con las tablas y vio que el pueblo se equivocó, que se había vuelto idólatra, dice que llegó Dios y destruyó una cantidad, miles de israelitas. Y a la tierra prometida solamente pudieron entrar 2. Era un Dios que si se le desobedecía, mandaba rayos y centellas y azufre y los destruía a todos. Ese es el Dios. Si yo leo el Antiguo Testamento, es un Dios vengativo. Es un Dios que si el pueblo no le obedecía, no le hacía caso, no cumplía, llegaba y le mandaba plagas, le mandaba personas que vinieran, le atacaran y se los llevaran lejos. Y después decía, bueno, pues si se portan bien, los vuelvo a traer. Pues dicen que dice el texto que cuando el pueblo de Israel no dejó descansar la tierra, porque se le había dado una ley, y les dice, ustedes trabajarán 6 días y descansarán uno, que yo lo llamo el rest room, que es donde va y deposita uno toda esa basura que tiene en la cabeza. Yo ya les prediqué eso, está en una predicación anterior. Rest, descansar, decía, vayan, descansen. Nosotros biológicamente tenemos que ir, creo, todos los días, a veces 2 veces al día, pero los israelitas tenían que hacerlo cada 8 días, descansar su mente, el rest room,
el rest, ir a descansar la mente de toda la basura que habían tenido, y que la tierra también tenían que hacer eso. Pero como el pueblo de Israel no dejó descansar la tierra, dicen que por la deuda que tenía, Dios se lo llevó 70 años a Babilonia para que dejaran descansar la tierra. Luego no era un Dios que uno dijera contemplativo y que tuviera tanta paciencia con su pueblo. Luego vino Jesús, y Jesús ya se presenta como un Dios amoroso, redentor, el Mesías, el que viene a ayudar. Pero fue duro y estricto con los religiosos de la época. Les decía: hipócritas, fariseos hipócritas, ustedes vienen a la iglesia pero no pertenecen a la voluntad de Dios. Fariseos hipócritas, ustedes hacen aquello pero no hacen lo otro. Fariseos, ustedes saben todo lo que habla de los fariseos, que son los religiosos de la época, las personas espirituales. Tampoco fue un Dios, Jesucristo, que dijera que fue muy contemplativo con las personas. Pues imagínense, estaban los religiosos en el templo y llegó un día y le voltó las mesas y le sacó y dijo: no conviertan la casa de mi padre en una guarida de ladrones. Les dijo ladrones. Un día se quejaron aquí porque yo leí el texto de Malaquías 3:10 que dice: vosotros me habéis robado porque no dan el diezmo. Y dijeron que yo estaba diciendo que ustedes eran ladrones. Pues lo dice la Biblia: si no pagan el diezmo somos ladrones, ¿o no? Amén. Lo dice la Biblia. No soy yo. Yo diría más cosas. Por mí, imagínense cuántas cosas no diría yo. Pero yo solamente leo la Biblia y eso es lo que dice. Entonces, miren, hermanos, si hay una época del pueblo de Israel que trata con un Dios, y un Dios que le da duro, si hay una época de Jesucristo que viene y en 3 años les da duro a los que están ahí, ahora viene una época nueva, que es la época de la iglesia. Claro, ya tiene 2000 años, y para alguien dice: bueno, pues llevamos 2000 años diciendo lo mismo, pero aquí no hay ninguno de ustedes que tenga 2000 años. El más robustico de aquí tiene 92, que es Doña María. O sea que, ¿90 qué? 1 ya. 94. Ok, 94. Es que el tiempo me está yendo. Entonces, no puede uno decir: no, es que el cristianismo tiene 2000 años de existir, o la iglesia 2000 años de existir y no ha hecho nada. No, es que la iglesia vive en el momento en que está, en el momento oportuno, en el momento actual. Esta iglesia tiene 137 años. Pero no hay ninguno de 137 años. Si yo fuera Dios, yo los hubiera hecho vivir hasta ahora. Y yo me hubiese quedado con los que fundaron esta iglesia. Claro que sí, yo me quedo con ellos. Pues si la fundaron, si saben cómo se canta el himno, si saben cómo se predica, si ellos se juntaron y fundaron esto, es porque tenían un estilo que les funcionó. Entonces yo digo, yo no eliminaría a ninguno de esos hermanos o hermanas. Vamos a seguir hasta que se acabe el mundo. 137 años tiene esta iglesia, pues los miembros de esta iglesia tienen 137 años. Pero como no soy Dios, entonces tenemos que vivenciar y tener la experiencia con los que están en cada época. Por eso el cristianismo no es de que lleva 2000 años, no. El cristianismo lleva el tiempo que tú seas cristiano. Ese es el cristianismo. En el momento en que tú seas iglesia, esa es iglesia. Si aquí nosotros somos miembros de la iglesia, pertenecemos al cuerpo de Cristo, con este es el cuerpo de Cristo que se manifiesta, no con los que ya no están.
El cuerpo de Cristo se manifiesta con los que están vivos. Ya el cuerpo de Cristo no está con los que murieron, porque precisamente el cuerpo de Cristo es un cuerpo visible. La iglesia es viva, es lo que vemos, ahí está el cuerpo de Cristo. De relevo sí, porque van saliendo uno y van entrando otros. Por eso la iglesia cambia de rostro. A veces hay una iglesia avivada, entusiasmada, porque los miembros que forman esa iglesia pues están avivados y entusiasmados. Y a veces vemos una iglesia apachurrada, con artritis, con diabetes, con Alzheimer, con colesterol. Pues porque los miembros son así. Que una iglesia que no es espiritual, pues porque el miembro que viene a esa iglesia no es espiritual. Que una iglesia que no sabe Biblia, no sabe distinguir Apocalipsis del Génesis, que cuando le dicen mira el profeta Isaías se va al Apocalipsis al final, pues porque la iglesia desde hace más o menos unos 20 años la iglesia dejó de tomar la palabra. No, que la predique el sacerdote o el pastor o el ministro, ese es el que sabe. Que lo haga él, ¿yo por qué? Pero antes la iglesia, no sé si todavía ustedes vivían, si tienen más de 100 años, ustedes se acuerdan que la gente venía con su biblicita a la iglesia y leían el texto. Y ahora no. Entonces la iglesia es lo que nosotros queramos que sea. Pero si seguimos con la iglesia como nosotros queremos que sea, la iglesia muere con nosotros. Ahora, si seguimos la iglesia con lo que la sostiene, esa iglesia va a permanecer. ¿Qué es lo que sostiene a la iglesia? Si el Antiguo Testamento lo sostenía Dios, Padre o Jehová o Yahvé, y si el Nuevo Testamento lo sostenía Jesucristo, la época de la iglesia, ¿quién la sostiene? ¿Quién sostendrá la iglesia? ¿Cuál es el soporte de la iglesia? Ese, díganlo, alguien lo dijo. El Espíritu Santo. Entonces, si queremos ser una iglesia viva, esto es difícil, hermano, para entender. Complicadísimo. No es fácil. Si queremos tener una iglesia avivada, entusiasmada, presente, real, fuerte, fortificada, los miembros de la iglesia deben tener el Espíritu Santo. Deben actuar por el Espíritu Santo, que no es por el gusto personal. Porque cuando Israel se portó por el gusto personal, los mandó lejos Dios. Y cuando en la época de Jesús la gente se portaba por el gusto personal, les decía falsos e hipócritas. Y cuando nosotros como iglesia actuamos por el gusto personal, morimos. Porque quien no tiene el Espíritu de Dios está muerto. Solamente el Espíritu de Dios es el que lo hace tener vida. Y ahora usted me dice, bueno, pero díganos cómo tenemos el Espíritu, cómo lo adquirimos. Entonces voy a ponerlo. Primer punto. Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Volvió en qué? En el Espíritu. En el Espíritu. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba, hermanos? Estaba en el desierto. Mire, si usted lee en el texto, dice que él estaba en el desierto. Y allí fue tentado, provocado por Satanás. Y Satanás es una criatura de Dios
que sabe muchísimo de Dios. Pues dice, ustedes creen que Dios es uno, bien lo hacen. Pero Satanás también lo cree y tiembla. Luego, el creer en Dios, ya tenemos la fe de Satanás. Si yo le digo, ¿ustedes creen en Dios? Y me dicen que sí, tienen la fe de Satanás. Porque esa es la fe del demonio. Creer en Dios. Y no solamente cree en Dios, sino que cuando Jesús venía a expulsarlo de los cuerpos que estaba, decía, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Satanás diciéndole a Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Luego, si su fe es creer en Jesús, que es Hijo del Dios Altísimo, tú ya tienes la fe de Satanás. Y Jesús se tuvo que enfrentar a ese demonio, a ese diablo, a ese mismo que nos tenemos que enfrentar nosotros. ¿Y cómo se enfrentó Jesús? Nada menos con un demonio que sabía muy bien la Biblia. Porque si ustedes leen el texto, dice que tomó una piedra y dijo que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús le dijo, sí, pero está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y luego lo llevó a un monte y le mostró los reinos de la tierra, que es apetitoso para todo ser humano. Imagínense que fuéramos los reyes de la tierra. Y le dice, y a ti te la daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, le dice Satanás. Si tú te postrares y me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo, vete de mi vista, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo corrió, vete de mi vista, no me sigas atormentando. ¿Se fue Satanás? No. Lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito. Satanás citando la Biblia, a sus ángeles mandarás acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, no se apartó del todo. Y luego Jesús vino con el poder o en el poder del Espíritu a Galilea. Tuvo que enfrentar Jesucristo a Satanás en estas tres versiones del poder del tener y del placer. Placer, las piedras que se convierten en pan. El poder, pues imagínense, toda esa capacidad de subir uno y tener esa posibilidad de bajarse uno sin que tirarse contra la ley de la gravedad. Eso es el mejor poder que puede tener un ser humano. Y el tener, pues todos los reinos de la tierra. Tener es poseer cosas. Eso las da el diablo. Poder es dominar a los demás. Ese poder lo da Satanás. Y placer lo da el demonio. Lo está diciendo, lo está probando Satanás por medio de la palabra. Dice, y eso está ahí escrito. Pero Jesús también tiene una palabra. Y a cada una le va respondiendo. Porque así como el diablo usa la palabra para el mal, Jesucristo la usa para el bien. Y la iglesia debe usar la palabra para el bien, para edificar. Por eso por ahí hay una frase que dice que el diablo no sabe para quién trabaja. Al final, el diablo resulta trabajando para Dios.
Porque él cree que va a destruir la iglesia, o que va a destruir una persona, o que la va a engañar por todo el tiempo. No, 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 no. Al final es Dios quien manda, porque Él es el creador de todos nosotros. Y hasta que no cumplamos esa misión cada uno, pues no descansa. Dice, nuestro corazón no descansa hasta que no esté en ti, Señor. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace para poder adquirir esa fuerza y el Espíritu Santo? Hay muchos puntos, pero uno de ellos es compararlo con la embriaguez. No sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de consumir una copa de vino. Algunos me dirán, no, pues no solamente una, sino más, una botella. Entonces, si ustedes quieren saber cómo se siente el Espíritu Santo en su vida, compárala como cuando usted se ha tomado una botella de vino. Pongo una botella para poder poner un punto de referencia, porque si voy a la Biblia, ellos, por cuenta de Jesús, tomaron más de una botella. Pero es eso. ¿Cómo es sentir la presencia del Espíritu Santo en su vida? Haga de cuenta como si usted se tomara una botella de vino. ¿Qué siente una persona cuando se toma una botella de vino? Embriaguez. Sus neuronas, sus células se alteran. Y se alegra. Y goza. Se entusiasma. Dice cosas que antes no las decía. Se comporta de una manera diferente y distinta. Pues Jesús, el primer milagro que hizo, lo hizo con el propósito de que la gente se diera cuenta cómo es estar embriagado con el Espíritu Santo. Esto es bueno lo que les voy a decir. Pongan atención. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Las bodas de Caná. Y dice que después que él hizo las bodas de Caná, o hizo lo que hizo en las bodas de Caná, dice que manifestó su gloria. Y los discípulos creyeron en él. ¿Cómo manifestó Jesús su gloria? Con vino. Para que la gente entendiera cuál era su propuesta. Es muy claro, dice así. Capítulo 2 de Juan. Al tercer día. ¿Tercer día de qué? Uy, yo quisiera tener tiempo hoy, hermanos, para poder explicar esto que voy a explicar. Me encantaría tener tiempo. Lástima que el tiempo se me acaba. Dice que al tercer día, capítulo 2 de Juan, dice al tercer día se hicieron unas bodas. ¿Tercer día de qué? Pues si miramos la Biblia, el primer día, Juan Bautista estaba con sus discípulos y les dijo, mire, ese que va ahí es el Cordero de Dios. El segundo día, dice que estaba bautizando y pasó Jesús. Y les dice, ese que está ahí es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Y dice que, y el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él. ¿A qué vino Jesús a Juan? A que lo bautizaran. Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Juan 1:29. Luego dice que inmediatamente los discípulos de Juan empezaron a seguir a Jesús. Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Dice ahí el texto. Que lo siguieron.
¿Por qué lo siguieron? Porque para ser un buen fiel a Dios, un buen religioso, en el pueblo judío tenían que hacer muchas cosas. No solamente era la circuncisión, sino que tenía que hacer purificaciones. Tenían que pagar para poder entrar al reino que ellos ofrecían. Y para ser pagano, para llegar a ser un buen pagano de la fe de diferentes dioses, romano, egipcio o griego, había que hacer muchas cosas. Había que pasar por fuego. ¿Tú quieres ser un verdadero fiel de nuestra iglesia? Pasa por aquí, por el fuego. Y entonces la gente pasaba, y el que lograra pasar allá, al otro día salir con los pies todos tostados, ese llegaba, se integraba a la iglesia. Entonces, para ser un religioso, o un espiritual, o un perteneciente a la fe romana, o a la fe griega, o a la fe egipcia, habían torturas. Es más, se tenían que sacrificar los hijos. Por eso Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, porque era costumbre que en el pueblo pagano se hicieran supremamente sacrificios fuertes para poder ganarse la voluntad de Dios. Y viene el pueblo judío y le dice: no, yo se la pongo más fácil. Ustedes lo único que tienen que hacer es circuncidarse y muchas purificaciones. Y entonces ese señor, Juan el Bautista, era de ese grupo, era judío. Y entonces viene Jesucristo y les dice: un momentico, yo les traigo un tercer camino. Ya no es el camino de los paganos, ya no es el camino de los judíos. El camino mío es el del Espíritu Santo. Vosotros seréis llenos del Espíritu Santo cuando descienda sobre vosotros, y podéis predicar y hacer aquello y hacer esto, porque tenéis el Espíritu Santo. Él te guiará, Él te enseñará, Él te recordará. Es el Espíritu Santo el que hace que tú puedas agradar a Dios. Señor, ¿y cómo es eso del Espíritu Santo? Vengan y lo vean. Recuerden que él dijo: Señor, ¿dónde vives? Vengan y miren. Y ese tercer día que 4 de sus discípulos fueron con Jesús, inmediatamente al tercer día se hicieron una boda de Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y cuando se les hubo acabado el vino, viene la madre de Jesús y le dice: no tienen vino. ¿Qué tienes conmigo? No ha llegado la hora. Eso se lo voy a explicar más adelante. Ellos no pueden entender lo del Espíritu Santo todavía. Lo del Espíritu Santo lo van a entender después. Pero ya que tú insistes, pues me toca. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo: traigan esas 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Para qué se usaban esas tinajas? Para purificarse, o sea, para cumplir unos ritos judíos para poder agradar a Dios. Y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de líquido. Y les dijo Jesús: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. ¿Cuántas tinajas eran? 6. ¿Cuánto cabía en cada tinaja? Si vamos a la versión nueva, dicen que 100 litros. Cada tinaja tenía 100 litros. Luego son 6 por 100. Son 600 litros. ¿Tendrá el viñedo allí 600 litros ahí en las bodegas? No alcanzarían. Y entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho. ¿Qué significa beber mucho? Cuando ya han consumido vino, cuando ya están borrachos.
Cuando habían bebido mucho, entonces sacan el inferior. Mas tú, le dicen a Jesús, tú has reservado el mejor, o le dicen al esposo, por lo que hizo Jesús, tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Por qué Jesús hizo un buen vino? Porque Jesús no sabe hacer malos vinos. Porque todo lo que hace Jesús lo hace bien y perfecto. Todo lo que hace Dios es bueno. El problema es que cuando Dios hizo el mundo, hizo cada cosa, todo lo que vemos dice que Dios lo hizo y vio que era bueno, entonces Satanás también dijo, ay Dios, qué bueno, yo también lo veo bueno, hagamos una institución. ¿Y cuál fue la institución que salió? La iglesia. Iglesia metodista, iglesia bautista, iglesias asambleas de Dios, todos son iglesias. El 8 de febrero voy a ir a Acuña. Aquí ya estamos trabajando los pastores. A ver si por Dios algún día entienden que no son iglesitas los que se tienen que formar en Del Río, sino que es la manifestación del Espíritu Santo en los miembros y los habitantes de Del Río. Es la manifestación del Espíritu. Que se embriaguen, como dice Pablo, que lo explica. Ya vosotros no os embriaguéis con licor, porque en él no hay contentamiento. Vosotros deben embriagarse con el Espíritu Santo. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino. Y aquí está la conclusión de la boda de Caná. Las bodas de Caná las hizo Jesús para que la gente siguiera tomando vino. No. La hizo para que entendieran que la presencia del Espíritu Santo en la vida es como estar embriagados con vino. Pero no es estar embriagados con vino, sino con el Espíritu Santo, porque lo aclara muy bien Pablo en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en el cual no hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llenan del Espíritu Santo? No con vino, sino con la misma embriaguez como si fuera vino, pero no es vino, sino que